Buenas tardes, hoy os traigo una fantasía para guitarra sobre las melodías más bonitas de la ópera Carmen de Bizet. Este vídeo ha sido posible gracias a las cuerdas de Dario. Ahora os cuento más. Este 2025 se cumplen 50 años de su estreno en París. Un estreno, por cierto, desastroso, por una historia tan atrevida para aquella época. Pero no se imaginaban el éxito que tendría después. Esta ópera está ambientada en la Sevilla de 1820. Allí vive Carmen, una gitana con mucho genio, que defiende su libertad a toda costa. Carmen representa ese arquetipo de femme fatale, de mujer que te lleva por la calle de la amargura. Y se vinculaba mucho con la mujer española, andaluza. Los viajeros románticos, aquellos turistas del siglo XIX, viajaban a menudo buscando esa inspiración para escribir sus novelas, dibujar o pintar. Y esa manera de ser de las mujeres españolas los cautivaba. Por ese salero, ese desparpajo, y ese genio para defender su libertad al margen de los cánones establecidos. José, un soldado, se enamora de ella y eso hace que deje a su anterior pareja, que se enfrente a su propio ejército y se haga incluso contrabandista. Pero entonces Carmen se enamora de un torero. Y después de que José dejara toda su vida por ella, los celos lo estaban poniendo enfermo, hasta el punto de que llega a asesinarla. Y aunque Carmen acaba muy malamente, no deja de ser un símbolo de poder y de libertad, porque en vez de obedecer y quedarse sumisa bajo el mandato de alguien tan dominante como José, Carmen siempre sigue a su corazón. Y por eso canta la famosa habanera L'amour est un oiseau rebelle. El amor es un pájaro rebelde, como diciendo, no puedes encerrar el amor en una jaula como un pájaro. Si me quieres, me tienes que dejar libre. Cuando te enamoras del vuelo de un pájaro, no puedes pretender cortarle las alas para que no se vaya volando. Debes amarlo tal y como es. Ese es el mensaje que transmite la habanera. Y para llevar los múltiples matices de una ópera, que tantos instrumentos distintos tiene, a una sola guitarra, las cuerdas de Dario son perfectas, porque responden inmediatamente adaptándose a tu pulsación y a tu forma de tocar y de atacar la cuerda. Vamos a ver la diferencia según el material que elijas. Vamos a ver primero el sonido en un material como el titanio, un material bastante diferente a lo que se suele ofrecer en los juegos de cuerda. Lo encontraréis en las XT. Y ahora vemos la diferencia en un material como el carbono en las Pro Arte. Mientras que el carbono te da un sonido brillante, directo y de respuesta muy rápida, el titanio te da mucha elasticidad y un sonido profundo y lleno. Según el sonido que prefieras y tu forma de tocar, encontrarás un montón de materiales distintos en dadario.com. Os recomiendo mucho echarle un vistazo a su página web porque tienen un montón de accesorios y materiales para distintos instrumentos. En este vídeo voy a estar usando las XT de titanio. Espero que os guste mi fantasía para guitarra. Si es así y queréis aprender a tocarla, podéis encontrarla con partituras y tablaturas en paolahermosín.com, donde también encontraréis mi libro o mis cursos online. Y no te olvides de suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cuál es tu melodía favorita dentro de la ópera Carmen, cuáles son tus cuerdas de Dario favoritas y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Que viva la ópera!
mucha calor.